La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered, and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for 3 years. Vamos a ver, Zelensky es el presidente de un gobierno elegido democráticamente que lleva además resistiendo una guerra y una agresión injustas desde hace 3 años. Y en esta agresión injusta claramente hay un agresor y un agredido. Y desde luego esa paz duradera que todos queremos y todos deseamos no puede ser el resultado de premiar a un agresor. This country is moving very rapidly under Trump into an authoritarian form of society. You know, the founding fathers, way back in the 1770s, these were nobody's fools. Lo que solicito es que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para dar información y para dar seguridad a España. Debe de compartir la información de que dispone, debe de explicar los riesgos a los que nos enfrentamos, debe de comunicar los compromisos internacionales que España pueda estar asumiendo y debe manifestar con qué apoyos cuenta para afrontar esos compromisos que asume. Si se está hablando de seguridad europea y, por tanto, de seguridad española, si se está hablando de invertir recursos públicos para garantizar esa seguridad, se tiene que hablar de cuánto nos va a costar y de cómo se va a pagar. We're speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually. I said, exactly, what a great idea. And I think we're going to have, and I saw pieces of it, we're going to go in with $100 million and then another $100 million initially. She really gave me something. I was going to call her and tell her that she did, but now I don't have to call her because she's going to be seeing this right now. So to the president of Mexico, thank you very much. I appreciate it. Además de evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Cuando el señor Trump se equivocó e introdujo a España en el grupo de los países BRICS, allí estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid para disculpar el error y para felicitarle por su nombramiento. Incluso se ofreció a poner la Comunidad de Madrid a disposición del señor Trump. No soportan que estemos gobernando para todos los madrileños y haciendo las cosas bien. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. No les importó tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido y por tanto se van. ¿Y por qué no dicen nada? ¿Qué queremos? ¿Empresas orientadas a la especulación, a engrosar dividendos y beneficios, o en la producción? Las sociedades avanzadas de nuestro entorno han dado un gran salto civilizatorio, pasando, sí, de súbditos a ciudadanos y ciudadanas, ya con muchas formas de debate democrático en las empresas. Hemos venido en un vuelo porque venimos en una delegación desde el Parlamento Europeo para hacer una observación sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula los acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea en materia de pesca y agricultura, y ahora mismo estamos retenidos por parte de marroquíes que ni siquiera se han identificado, que no nos han dado ningún papel y que nos están reteniendo de forma absolutamente ilegal aquí en el avión. España necesita una industria más competitiva, más innovadora y con más capacidad para atraer proyectos y empresas. Yo creo que el objetivo de este gobierno no es contentar a sus socios,
El objetivo de este Gobierno es que la economía crezca de forma sana, que el empleo se consolide y que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Muy buenos días, mis amigos de la cafetera, mis hermanos de la cafetera, mi comunidad cafetera, la comunidad del anillo cafetero. Buenos días a todos, bienvenidos a este programa en un día, ya sabéis, los viernes, en un día como hoy, viernes, donde el programa transcurre en un formato sensiblemente diferente al resto de la semana, porque parte de este programa lo grabo a muy primera hora de la mañana, cuando apenas ha salido el sol, ni siquiera ha salido, de hecho, está a punto de hacerlo, y otra parte de esta cafetera de hoy está grabada con mimo, acuñada a lo largo de la semana como una suerte de café de puchero, como un café cocinado a fuego lento durante estos días, porque sabéis que a esta hora, no me envidiéis, no me deseéis tanto bien, tanto cariño a mi alrededor, a esta hora estaré combatiendo en alguna partida de esgrima, en alguna tertulia de televisión. Ya sé que os gustaría más que fuera lapidado o que me despellejaran en la Puerta del Sol con bisturís o con cucharillas de plástico y me deseáis siempre cosas cariñosas. Pues a esta hora estaré en esto. Y pensabais que la semana no podía acabar con más sobresaltos y, por supuesto, equivocadamente, porque siempre hay algo más, siempre hay una vuelta más que se le pueda dar al tapón de la botella de Coca-Cola. Pero esta mañana vamos a analizar la actualidad, vamos a ver cuál es la fotografía en un panorama. Ha habido reunión de la extrema derecha. Hemos visto allí a Milei regalándole una motosierra a Elon Musk. Hemos visto a Abascal acusando a la Unión Europea de facilitar la agresión de Rusia y alineándose con Donald Trump. En fin, un montón de cosas que vamos a comentar enseguida mientras continúan los casos que se le acumulan al señor Milei en Argentina. Los señalamientos, el ministro de Justicia quiere renunciar para defenderle de los casos de los que ha sido denunciado por esta criptoestafa que impulsó a través de sus redes sociales y que ha llevado a más de 100 personas a presentar denuncias contra él y pueden que incluso terminen forzando su caída política. Mientras Estados Unidos sigue incrementando las críticas a Zelensky, Donald Trump en ese giro, dice que ha hecho un trabajo terrible y se le acumulan a Zelensky las acusaciones desde ese país, el giro de 180 grados de la administración Trump para con Ucrania. También hemos visto cómo en Venezuela Maduro anuncia una hoja de ruta para la reforma constitucional. En México, Claudia Sheinbaum, que lanza elogios a Donald Trump. Dice Claudia Sheinbaum que van a seguir colaborando estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga. Y, por cierto, hemos escuchado a Trump recibiendo esos elogios y lanzando igualmente los suyos a Claudia Sheinbaum, diciendo que él, que no tiene nada que aprender de nadie, que ya lo sabe todo, de Claudia Sheinbaum ha escuchado una de las frases más inteligentes en el combate contra las drogas. Lo que hace falta es invertir en publicidad. Ya ha anunciado una campaña de publicidad extraordinaria para luchar contra el efecto de las drogas. Ahora lo escucharemos porque es verdaderamente alucinante. Mientras, aquí en España, Yolanda Díaz anuncia una ley de democracia en las empresas. La democracia tiene que entrar en las empresas, ha dicho Yolanda Díaz. Hemos visto también a Isabel Díaz Ayuso aumentando los ataques a los familiares de muertos en las residencias. También hemos visto, como señalaban a Ayuso, precisamente por arrodillarse ante Donald Trump. Hemos visto a Núñez Feijóo exigiendo a Sánchez que informe al Congreso sobre Ucrania. A Moreno Bonilla pidiendo a la Unión Europea periodos transitorios en las políticas verdes. Dice que al campo le perjudica esta velocidad y que se necesita ir un poquito más despacio en la conservación del medio ambiente. No sé cuánto tiempo quiere más cuando este planeta esté convertido en un erial catastrófico. Y también hemos visto cómo eran retenidos un grupo de eurodiputados en Marruecos por agentes marroquíes. A Isabel Serra, la eurodiputada, siendo bloqueada por un grupo de agentes, tuvieron que volver
desplazarse de nuevo a Canarias porque no les permitieron entrar en Marruecos. Bueno, en una mañana en la que el protagonista en la prensa conservadora es Juan Carlos Monedero. Ocupa grandes titulares, la portada del periódico ABC incluso, donde señalan: jóvenes de Podemos pidieron un Me Too para Monedero y el partido miró para otro lado. Un presentador de Canal Red quería destapar los casos que Irene y Pablo saben a través de un sindicato de periodistas, dice el ABC. La Complutense investiga la denuncia de una alumna contra el politólogo. La formación morada asegura que lo apartaron en el año 2023 después de varias denuncias y el cofundador de Podemos lo niega. Esto en el periódico ABC. En La Razón, igualmente, denuncia contra Monedero por vejaciones a sus alumnas. Le abren un expediente a la Complutense y La Razón contacta con exalumnos que describen sus presuntas prácticas. Pablo Iglesias le mantuvo 4 meses más en su televisión cuando Podemos conocía al menos 2 denuncias, dice el periódico La Razón, un asunto que también lleva a su portada el periódico El País. Monedero, fundador de Podemos, acusado de acoso sexual. Juan Carlos Monedero ha sido acusado por al menos 3 mujeres de acoso o violencia sexual, dice el periódico El País. El partido dice que lo apartó en el año 2023, cuando supo de 2 casos, y la Universidad Complutense investiga otra denuncia. Ayer Juan Carlos Monedero negaba estos extremos, a través de conocer esos extremos, a través de un mensaje publicado en las redes sociales. Y, mientras tanto, un asunto que ha quedado empañado por todas estas cuestiones. Ya se ha conocido la sentencia de la audiencia condenando a Rubiales por su beso no consentido a Jenny Hermoso. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido condenado por agresión sexual a una multa de 10.000 euros y a una responsabilidad civil para Jenny Hermoso de 3.000 euros. Ahora bien, el magistrado niega que su beso no consentido fuera un sometimiento, ni tampoco aprecia que hubiera un delito de coacciones. Así que ya veis cómo viene la actualidad en esta mañana, por si queréis tomaros el fin de semana relajadamente. Hay numerosas cosas, pero no os preocupéis, porque el satélite viene de camino a la Tierra y ya han citado en las ciudades en las que creen que podría impactar en caso de que su trayectoria continuase en dirección a nuestro planeta. O sea que sí que pensabais que no se podía superar la película No mires arriba, pues tenéis a Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos. Ya veréis cómo va a ser el primero que construye un cohete. Eso sí, ya veréis cómo Elon Musk solo ofrece destruir este asteroide si a cambio le convertimos en el héroe global que está esperando. Bueno, es que le hemos visto como una estrella del rock and roll siendo entrevistado en la cumbre esta que están organizando en la extrema derecha global, con gafas de sol, recibiendo la motosierra de Milei en forma de espectáculo, en toda esta cosa grotesca tipo meme en la que han convertido la política estos tipos. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy aquí en la cafetera, aunque como es viernes tenemos algunas propuestas culturales que haceros. Propuestas culturales que van desde los videojuegos. Hablaremos de videojuegos que son novelas visuales, que transcurren leyendo y... ¿Sabéis estos libros? Construye tu propia aventura, sigue tu propia aventura, que fueron muy populares cuando éramos jovenzuelos. Pues hay aventuras gráficas, algunas se pueden jugar a través directamente de Google, donde tú vas siguiendo conversaciones, contestando a ellas y la historia evoluciona de una manera o de otra. Hay historias románticas, hay historias de misterios, hay juegos que son especialmente relajantes, no son muy dramáticos. Aventuras se conocen como novelas visuales, en realidad juegos de leer. Y aunque tienen gráficos y tienen cosas de estas, vamos a hablar de uno en concreto que se llama Coffee Talk, que mejor en un programa como este, que transcurre siempre al aroma de la primera taza de café, que poder charlar sobre un juego que consiste básicamente en poner cafés y en mantener conversaciones con quienes se acercan a la cafetería virtual. Siempre nos gusta acercar a algún título de videojuegos. Y hoy lo vamos a hacer con nuestra oyente Zares, porque además esa sección, pues probablemente es la sección que más pertenece a los oyentes de la cafetera, porque sabéis que cada semana hay voluntarios que se proponen, que sugieren algún título que han jugado y que nos lo recomiendan aquí en la cafetera. Así que hablaremos. En series, vamos a hablar de la serie Yellowstone. Es una serie que me está flipando, que me ha encantado. Después hablaremos de ella en Plata o Plomo. Y vamos a hablar también con Laura Chivite, la autora, la escritora, por su novela El ataque de las cabras. Hablaremos con ella, con Clara Nuño, en ese espacio que dedicamos cada semana a la biblioteca cafetera, donde socializamos algún título, conversamos con alguna autora, con alguna escritora, que nos trae
una propuesta de estas que nos permite también meternos en el descanso del fin de semana leyendo. Luego la prensa internacional, qué impacto han tenido las noticias esta semana, a lo largo de estos días, impacto que han tenido las noticias en los medios de comunicación internacionales. Es un ejercicio que hacemos todas las semanas y que, entre otras cosas, nos sirve para ver qué imagen proyecta España en el exterior. Fijaos, una de las noticias que más impacto ha tenido es la política de inmigración española. Dice la prensa internacional que tiene un enfoque radicalmente diferente al del resto de países europeos y, además, elogian cómo impulsa la economía. También hemos visto cómo se ponía el foco en la compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente a la crisis de vivienda. Y luego, no habíamos tocado este asunto en la cafetera, pero resulta que se ha convertido en un fenómeno en los medios de comunicación internacionales, incluida la BBC, la Isla de las Tentaciones. Alucinante. Luego lo escucharemos por un fragmento que sospecho que conocéis todos perfectamente. Así que esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, quédate aquí, en este lugar, en esta nuestra cafetería, en esto que es algo más que un programa de radio, que es algo más que un podcast, que es algo más que un boletín informativo. Es un espacio donde volvemos cada mañana, cada día, para refugiarnos juntos ante las tormentas, ante las tempestades y los meteoritos. Bienvenido a La Cafetera, este es tu lugar. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues vamos a ver esas portadas de los periódicos. Sabéis que la estructura básica del programa consiste en una columna vertebral, la agenda setting, y luego nos vamos saliendo nosotros con cada costilla. Nos vamos saliendo de esa agenda setting viendo otras perspectivas de aproximación a la actualidad. Pero fijaos, la crisis habitacional, España roza las 600.000 viviendas asequibles, es un 3,4% del parque total, cuando eran un 2,5% en el año 2020. Los pisos protegidos repuntan, pero aún se necesitan 850.000 pisos más, dice el periódico La Vanguardia esta mañana en su portada. En ciudades como Barcelona, por ejemplo, hay 40.300 familias que están esperando pisos públicos. Es el asunto con el que el periódico La Vanguardia abre esta mañana su portada, mientras que también hemos visto Israel viviendo su día más triste en esta tregua. Ayer vimos las imágenes. Hamás hizo entrega a las autoridades israelíes de los restos de 4 cautivos fallecidos durante su secuestro en Gaza. 2 de ellos eran los rehenes de más corta edad, tenían 4 y 9 meses respectivamente, cuando los milicianos islamistas se los llevaron. Y también una polémica. Se ha entregado un cuerpo que dicen desde Israel no corresponde a ningún rehén retenido. Es el asunto también por el que la prensa internacional pivota, en torno al que la prensa internacional pivota y que también ocupa espacio en las portadas de los periódicos en España. Fotografía de portada en el periódico El País, en el periódico La Vanguardia. Dice el periódico El País: Hamás entrega cadáveres envueltos en propaganda. La milicia palestina convirtió ayer esa entrega a la Cruz Roja en una tétrica ceremonia contra Netanyahu, al que acusan de matarlos en los bombardeos de Gaza, porque estos rehenes fallecieron presuntamente, según la versión de Hamás, bajo las bombas de Israel. Bueno, es el asunto que lleva la fotografía de portada. Y en materia internacional, Zelensky rebaja el tono para frenar la ofensiva de Donald Trump. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia visita a Kiev, se traslada a Kiev, y hemos visto al presidente ucraniano bajando un poquito la tensión, porque Donald Trump sigue manteniéndose en sus 13, sigue criticando duramente a Zelensky. Le escuchamos ayer precisamente en unas declaraciones, en unas afirmaciones muy duras de Donald Trump. Dice que ha hecho un trabajo terrible y le acusó de prolongar innecesariamente la guerra. Because they're running out of people, they're running out of soldiers. One case, President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance. And it didn't start for 4 years, never would have started. But a war that he, without the U.S. and Trump, will never be able to settle. They'll never settle that war without our involvement. That's why they did such a great job this weekend. That's why Saudi Arabia did such a great job this weekend in hosting.
Bueno, y también eleva las advertencias sobre las consecuencias que puede tener mantener esa guerra en marcha. Dice que nos situaría muy cerca de la Tercera Guerra Mundial y que solo en su espíritu le mueve frenarla. Bueno, en estas operaciones colonialistas en las que ya se están repartiendo los recursos de Ucrania sin que ni siquiera todavía se hayan sentado a esa mesa. Pero hemos visto también al presidente del Partido Popular, a Núñez Feijóo, exigiendo a Sánchez que informe al Congreso sobre cualquier movimiento relativo a Ucrania. Lo que solicito es que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para dar información y para dar seguridad a España. Debe de compartir la información de que dispone, debe de explicar los riesgos a los que nos enfrentamos, debe de comunicar los compromisos internacionales que España pueda estar asumiendo y debe manifestar con qué apoyos cuenta para afrontar esos compromisos que asume. Si se está hablando de seguridad europea y, por tanto, de seguridad española, si se está hablando de invertir recursos públicos para garantizar esa seguridad, se tiene que hablar de cuánto nos va a costar y de cómo se va a pagar. Y se tiene que hacer en la sede de la soberanía nacional, obviamente. Los españoles, pues, merecemos explicaciones y merecemos saber cuál es la postura de nuestro Gobierno, la postura de España. La derecha camina en la misma carretera que la extrema derecha en este asunto. Mientras tanto, eso sí, la extrema derecha, con más contundencia, acusa a la Unión Europea de facilitar la agresión de Rusia y a Pedro Sánchez de ser cómplice en eso. Ahora ya se han desmarcado públicamente, definitivamente. Mirad que han pasado 3 años en silencio, mirando para otro lado, intentando esquivar todas las polémicas relacionadas con Rusia y con Ucrania. Ahora, con este alineamiento de Donald Trump con la administración rusa, Abascal se suma al coro de los críticos. Pero tengamos cuidado, al igual que Sánchez en España, los burócratas de Bruselas van a aferrarse a sus sillones con desesperación, quizá porque saben que cuando no se sienten allí tendrán que sentarse en un banquillo delante de un juez. Ahora pretenden llevarnos a la guerra total, los mismos que han dejado a Europa indefensa, destruyendo su industria y su capacidad de generar energía, los mismos que le dieron a Rusia la posibilidad de invadir Ucrania, los mismos que facilitaron la agresión de Putin, condenándonos a la dependencia energética. Ahora el presidente del Gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, a Ucrania, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin. Hay un poco de ensalada mental en los comentarios. Le ha quedado a usted un comentario un poco mixto, porque es capaz de decir en la misma frase de apoyar que se le dé la espalda a Ucrania y a la vez de decir que es la actitud de la Unión Europea la que facilita la injusta invasión de Rusia. Bueno, el caso es que, más allá de esto, hemos visto también al gobierno de España saliendo en apoyo de Zelensky. Dicen que no se puede beneficiar al agresor. Vamos a ver, Zelensky es el presidente de un gobierno elegido democráticamente que lleva además resistiendo una guerra y una agresión injustas desde hace 3 años, y en esta agresión injusta claramente hay un agresor y un agredido, y desde luego esa paz duradera que todos queremos y todos deseamos no puede ser el resultado de premiar a un agresor. Y mientras tanto vemos cómo se concreta el cambio de posición de la administración Trump. Estados Unidos se niega a definir a Rusia como agresor en la declaración del G7, dice el periódico La Vanguardia esta mañana en su portada. Fisuras entre los republicanos. El líder de la mayoría en el Congreso no duda de que Rusia es el agresor, pero se mantiene en ese lenguaje de ambigüedad. Mientras también Abascal ata el futuro de Vox a Donald Trump y abandera sus ataques a Europa, reafirma en Washington su adhesión al líder de Estados Unidos, justifica su plan en Ucrania porque los políticos europeos nos llevan a la guerra total y defiende que Elon Musk procura libertad en las redes sociales y excusa la política de aranceles, estrategia la de Vox que subraya, que señala el periódico El Mundo, que critica el periódico El Mundo esta mañana en su portada. Santiago Abascal considerando a Europa responsable de la invasión de Rusia a
Ucrania, y apoyando una administración, la de Trump, que ha prometido aranceles que van a perjudicar seriamente tanto al campo español como a los trabajadores españoles, como a las exportaciones españolas, que tendrá consecuencias inmediatas. En este patriotismo de Vox, que mira para otro lado cuando nos afecta, cuando nos hace daño, Santiago Abascal ha unido su destino al futuro de Donald Trump, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, también, mientras tanto, Hamás entregando los cuerpos a Israel, los cuerpos de 4 rehenes, la fotografía en el periódico La Razón también en su portada, y en otras noticias en el ámbito latinoamericano hemos visto a Claudia Sheinbaum respondiendo a Donald Trump: seguiremos colaborando con Estados Unidos. Ha habido un cruce de elogios que ha sido muy interesante. Claudia Sheinbaum decía que trabajan mano a mano con la administración de Trump para luchar contra los cárteles del narco. Tiene que quedar muy claro que para nosotros la construcción de la paz y la cero impunidad pues son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado. La lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tienen en nuestro país, además de evidentemente que cooperamos para que no haya el tráfico, particularmente de drogas sintéticas, aunque de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Pero en todo caso, algo le dijo a Donald Trump que le dejó muy fascinado. Algo ha hecho Claudia Sheinbaum, porque cada vez que Donald Trump se refiere a México y a su presidenta, se deshace en elogios. Fijaos lo que ocurrió. Trump decía que no sabe cómo luchar contra el impacto de las drogas en Estados Unidos y que habló con la presidenta mexicana, con Claudia Sheinbaum, y que ella le dio una de las ideas más formidables que ha escuchado nunca, a alguien como él, que ya lo sabe todo. Lo dice literalmente, ¿eh? Dice: yo ya sé de todo, yo ya sé cómo se hace, yo ya sé. Y no había escuchado una idea tan brillante como la de Claudia Sheinbaum, que me explicó que México exporta drogas pero no las consume. ¿Y por qué?, me preguntaba yo, decía Donald Trump. Claudia Sheinbaum me dijo que era por la familia, porque eran familias muy apegadas. Le dije: en Estados Unidos también tenemos de eso. Me dijo: ya, pero nosotros hacemos publicidad en contra de los efectos de las drogas. A Donald Trump se le iluminó el rostro y ha anunciado importantes inversiones en materia publicitaria para combatir los efectos de las drogas. We're speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman actually, and I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. And she said something that really got me. She said, I said, you're not a big drug-taking nation? And she said, no, we are not a consumer. And I said, a consumer, what an interesting word. We're not a consumer nation. We're not a consumer of drugs. I said, what an interesting, and why is that? She said, well, we have very strong family values. I said, but we do too. You're not really saying anything there because we have great families too. We have great family values. I thanked her for that. You know, I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly, what a great idea. Exacto, qué gran idea. Yo que he hecho muchas llamadas, yo que ya no aprendo nada de nadie. Y sin embargo, ella le sugirió la posibilidad, la necesidad de explicar los efectos devastadores de las drogas. Ese va a ser el siguiente objetivo de Donald Trump, que calificó de extraordinaria mujer a Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿cómo está esto? La deriva, en todo caso, autoritaria de Estados Unidos la señalaba precisamente en estos días Bernie Sanders. En una entrevista decía: nos estamos deslizando muy peligrosamente en esta pendiente. What we're seeing right now, Caitlin, is a very dangerous moment. I'm laughing here, but it is not funny. This country is moving very rapidly under Trump into an authoritarian form of society.
Nos movemos hacia una forma de sociedad autoritaria, decía Bernie Sanders, que advertía de lo rápido que están yendo los cambios, las cosas. Bueno, mientras tanto, en Milei no acaban los problemas. Al presidente en Argentina, al presidente Milei le persigue, le va asediando el caso de la criptoestafa. Van creciéndole los problemas. Ahora parece que el ministro de Justicia está dispuesto a renunciar para ocuparse de la defensa de Milei. Sabéis que Milei públicamente, en una entrevista, aunque luego fue cercenada, luego fue cortada, amputada, en una entrevista confesó que de su defensa se iba a hacer cargo el Ministerio de Justicia, a pesar de que él decía que su actividad había estado enmarcada dentro de lo personal, no dentro de lo profesional de la presidencia de Argentina. Bueno, eso le metió en un lío, porque si es un asunto personal, ¿qué hace el Ministerio de Justicia defendiéndote? Bueno, pues ahora parece que el ministro de Justicia va a renunciar. Atención, el ministro Mariano Cunio Libarona quiere renunciar y dejar el gabinete del gobierno de Milei. Nico Pizzi, buenas noches. Se le complican las cosas y está por ver qué consecuencias puede tener, pero son varios los delitos que podrían señalar al presidente Milei después de haber promocionado esta criptoestafa que se ha llevado por delante las inversiones de 44.000 personas. 44.000 personas por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde varios de esos delitos están muy contemplados. Así que algunas de las iniciativas legales podrían llegarle incluso desde Estados Unidos. Quizá por eso se explicaba el semblante serio ayer, cuando en ese ejercicio de teatralidad que acompaña al meme Milei, le vimos entregando la motosierra a Elon Musk, pero con el semblante un poco opaco, un poco serio. Bueno, mientras tanto, en Venezuela, a pesar de que ya las noticias sobre Venezuela han desaparecido en las portadas de los periódicos, ahí sigue Nicolás Maduro en la presidencia del gobierno. ¿No creéis que es que ha cambiado la situación? Es que ahora no hay elecciones por delante y entonces ya la prensa ha decidido mirar para otro lado. Bueno, Nicolás Maduro anuncia una hoja de ruta para la reforma constitucional. Hoy estamos en condiciones de colocar aquí la hoja de ruta para 30 años de construcción de una economía autosustentable, diversificada, poderosa, productiva y nueva, que le dé base económica, como diría Carlos Marx, una poderosa base económica. Y mientras tanto también hemos visto en España cómo se anuncia una ley de democracia en empresas. La democracia tiene que entrar en las empresas. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. ¿Qué empresas queremos en nuestro país? ¿Queremos empresas de salarios bajos o de alta implicación a través del talento? ¿Empresas low cost o empresas basadas en la innovación, en la formación y en los retos que tenemos? ¿Qué queremos? ¿Empresas orientadas a la especulación, a engrosar dividendos y beneficios, o en la producción? Las sociedades avanzadas de nuestro entorno han dado un gran salto civilizatorio, pasando, sí, de súbditos a ciudadanos y ciudadanas, ya con muchas formas de debate democrático en las empresas. Creo que hoy es un día importante porque damos un paso adelante para que las personas trabajadoras y las empresas puedan ejercer la ciudadanía en el lugar en el que ocupan parte de su tiempo y también formar parte de los debates colectivos de la misma. Bueno, es algo relativamente etéreo, no se sabe muy bien en qué consiste una ley de democratización de las empresas. Se presupone que trata sobre la participación de los trabajadores en la propia empresa. Decía Yolanda Díaz, esto va más allá del debate sobre los derechos laborales. Va de mejorar el modelo de las empresas. Una participación que mejorará cuestiones como la conflictividad, habrá más estabilidad, se obtendrán mejores resultados económicos, pero ¿en qué puede consistir esta medida? Ya se aplican cosas parecidas en otros países europeos, en otros países del mundo, y se trata de dar cabida a los trabajadores en los órganos, en los procesos de decisión. Dice que esto no va a quedar en el cajón, que va a haber la luz, que un comité de expertos ahora va a decidir
servirá de base sus conclusiones para esta nueva ley de democracia en la empresa y que en septiembre, el año que viene, pues saldrá adelante una serie de recomendaciones. Los poderes públicos promoverán las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, dice esta mañana en los periódicos sobre la creación de esta ley de democracia de las empresas anunciada por Yolanda Díaz. Bueno, también vimos a Isabel Díaz Ayuso, que hoy es protagonista en las portadas de los periódicos, sí, señalando, atacando, aumentando las críticas a los familiares de los muertos en las residencias con palabras muy gruesas. No soportan que estemos gobernando para todos los madrileños y haciendo las cosas bien. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. No les importó tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido. Y dice hoy el periódico El País, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, atacó ayer a las asociaciones que agrupan a los familiares de quienes murieron en las residencias durante la pandemia y a la oposición por no dar por cerrado ese capítulo. Siempre están con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas, dijo ni más ni menos que la presidenta de una comunidad autónoma. Bueno, pues ya veis cómo está esta mañana de actualidad en las portadas de los periódicos, en los digitales los temas son similares. Trump lleva las relaciones con Europa a su peor momento tras un mes en la Casa Blanca, dice el diario.es como titular de portada, que también lleva como segunda información la denuncia de una mujer contra Juan Carlos Monedero. Dice el diario.es que llegó a la cúpula de Podemos en el año 2016, mientras desde Podemos Isa Serra reitera que Monedero no tiene responsabilidad en Podemos, que no la tiene desde el año 2015, que hace ya casi 10 años que no está en la primera línea del partido, de los órganos de decisión del partido, aunque haya mantenido vinculación hasta unos años después a través de la fundación. Un caso que es sensible, que se lleva por delante todo el debate en torno al feminismo, la aproximación de los partidos políticos al feminismo. Es verdad que Monedero está fuera de Podemos desde el año 2015, pero que también nos conduce a esto que ya todos empezamos a tomar conciencia. Hace tiempo que los hombres no pueden seguir relacionándose con las mujeres de la misma manera que sucedía antes y, desde luego, como dirían en Galicia, todo es así, todo es diferente. Lo que se demuestre, que lo paguen. Pero lo que no se demuestre, que no lo paguen. Porque lo que sí que es cierto es que comportamientos que antes parecían naturales, hoy se analizan con una perspectiva bien diferente. En todo caso, lo que sabemos es que está fuera de Podemos desde el año 2015. Es difícil pedirle responsabilidades a alguien sobre el que no tiene responsabilidad orgánico. Pero veremos a ver cómo transcurre y os podréis imaginar el debate en los próximos días, mientras desde la militancia del propio Podemos dicen es que esto lo que revela es que Podemos estaba volviendo a subir en las encuestas y por eso aparece ahora todo este asunto con casos que además ni siquiera son recientes, son de aquella época. Bueno, más cosas, vamos a la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que observamos la manera en la que se ha proyectado la imagen de España en el exterior. Lo hacemos cada semana de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Para ver qué noticias han tenido repercusión, nos sirve también en cierta manera como resumen de la semana, porque muchas de estas noticias pues van teniendo repercusión porque son informaciones que han tenido su espacio destacado en los medios. Pero muy interesante, grandes medios como The Guardian, Liberación, ponen de relieve el enfoque diferente de la inmigración que tiene el gobierno español, ¿no?
Sí, y sobre todo destacan y ponen de relieve la importancia que eso ha tenido para el buen momento económico que tiene España, ¿no? Para este crecimiento que ha llamado tanto la atención de los medios internacionales y que llevan varias semanas pues destacando y subrayando e intentando explicar. Fíjate que la semana pasada hablábamos de cómo dos grandes medios de derechas o más conservadores como Le Figaro y The Times habían puesto de relieve todo este buen momento de España y la prosperidad que estaba teniendo, cómo había crecido muy por encima del resto de vecinos o de sus pares a nivel europeo. Pues en esta semana hemos visto como The Guardian y Libération, dos de los diarios, digamos, más en el ámbito de la izquierda, pues con más peso y más influyentes en Europa, también ponían el foco en el buen momento económico de España y en particular en cómo está tratando la inmigración, porque es algo que incluso desde la CNN, el Le Monde, en fin, todos los medios internacionales, o The Economist, que fue el primer medio que habló y que colocó a España como la mejor economía o la economía que había tenido un mejor desempeño en 2024, uno de los aspectos que todos estos medios han destacado es el impacto que ha tenido, o digamos la importancia que ha tenido la inmigración para este crecimiento, ¿no? Y The Guardian y Libération esta semana lo hacían con dos reportajes bastante contundentes. El de The Guardian, por ejemplo, se titulaba así, ¿no? Se titulaba El enfoque dramáticamente o radicalmente diferente que tiene el gobierno español de la inmigración es lo que ha ayudado a impulsar a su economía, y ponía un poquito de relieve, pues cómo esta mirada hacia la inmigración, digamos, de una manera mucho más integradora y además analizando fríamente cómo por los problemas demográficos que tiene España, pues Pedro Sánchez había defendido que la llegada de inmigrantes es la única manera realista de que la economía crezca, y como toda esta política que contrastaba con la que llevaban a cabo otros países europeos, pues le había dado frutos a España, ¿no? Y en concreto en 2024 había permitido que se creciera hasta el 3,2%. Y citaba a algunos analistas que destacaban esto, que realmente había sido sobre todo el movimiento de personas, ¿no? Lo que había permitido eso. Hablaban por un lado del turismo, del boom de turistas, de los 94 millones de turistas, esa cifra récord que registró España en 2024, pero también destacaba que las altas tasas de inmigrantes que habían llegado a España y que estaban integrados, pues explicaban bastante este sorprendente resultado económico, que ya te digo que está llamando muchísimo la atención. Y The Guardian, por ejemplo, destacaba que de los 468.000 puestos de trabajos que se habían creado en España en 2024, 409.000 fueron ocupados por personas extranjeras, ¿no? Y que en este sentido habían tenido una contribución sustancial al Producto Interior Bruto. Y bueno, hablaba también un poquito de cómo esto, digamos que desactivaba o digamos deslegitimaba un poquito el discurso de la extrema derecha, señalando la inmigración como uno de los grandes males de Europa, ¿no? Y le llamaba la atención. Y Libération, el diario francés de izquierdas, también hablaba más o menos en términos parecidos de la situación en España, ¿no? El artículo se titulaba algo así como con regularizaciones masivas y por razones económicas y demográficas, España estaba yendo a contracorriente de Europa en materia de inmigración, y estaba pues demostrando que había otra manera de afrontar este fenómeno migratorio, y que en España en concreto, bueno, pues estaba dando buenos resultados. Y por ejemplo hablaba un poquito de cómo recordaba ese viaje que hizo Pedro Sánchez en Gambia o Senegal, donde pronunció este discurso reivindicando el papel de la inmigración y asociando la inmigración con riqueza, con desarrollo, con prosperidad, en vez de con problemas de seguridad o de identidad, como se hace en otros países europeos, especialmente desde los discursos de la ultraderecha. Y hablaba de cómo además en España esto no era solo un tema de palabras, sino que realmente había hechos que lo estaban demostrando. Hablaba un poquito de la inmigración circular, como muchos estaban llegando a España con estas ofertas, y también hablaba de cómo incluso los migrantes ilegales que llegaban a España pues tenían mejores perspectivas que en otros países europeos con estas anuncios de regularizaciones masivas. Pero fíjate que no son los únicos, ¿no? En esta semana ha habido otros medios, también he encontrado un reportaje en Radio France que destacaba cómo los inmigrantes eran los que estaban dinamizando el crecimiento en España, y es una idea que está bastante
bastante instalada, ¿no? El hecho de que España tiene una mirada mucho más integradora hacia la inmigración que la mayoría de los países europeos, y cómo esto estaba dando frutos económicos que habían quedado bastante claros y bastante evidentes en los datos económicos de 2024. También hemos visto como otras noticias han saltado a los medios internacionales. Bloomberg ponía el foco en la compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente a la crisis de la vivienda. Sí, fíjate que es un reportaje llamativo de Bloomberg, de la agencia estadounidense de noticias, que además está especializado en información económica, y que intentaba explicar por qué Barcelona había comprado el edificio que, en cierta forma, simbolizaba la crisis de vivienda que tenía la ciudad, la Casa Orsola, que supimos hace unas pocas semanas, bueno, pues que el ayuntamiento había decidido comprar el edificio junto con una ONG dedicada a buscar soluciones en vivienda, precisamente para tratar de proteger a los inquilinos e evitar los desahucios que estaban anunciados, porque el fondo que había comprado el edificio quería convertir los apartamentos de la Casa Orsola en residencias de alquiler temporal y que fueran más rentables. Y el artículo de Bloomberg pues profundizaba un poquito la situación que vivía Barcelona, ¿no? Que como desde hace mucho tiempo la ciudad pues tenía un problema, afrontaba una situación o una relación complicada con el turismo y la crisis de vivienda que se había desatado en la ciudad. Y bueno, explicaba un poquito cómo Barcelona, en este sentido, al comprar este inmueble, pues había seguido el ejemplo de otras ciudades europeas como Berlín, y habían en cierta forma pues inaugurado una nueva respuesta, un nuevo experimento para intentar afrontar los problemas con la vivienda que tenía su población. Señalaba que en cualquier caso la reacción que había habido a esta decisión del Ayuntamiento de Barcelona había sido mixta, mientras algunos, especialmente los activistas por el derecho a la vivienda, lo habían considerado una victoria y un logro. Pero bueno, había otros que se habían mostrado más críticos. En particular recogía, fíjate, las críticas de Almeida, del alcalde de Madrid, que consideraba que había sido una cesión hacia el movimiento Ocupa. También hablaba de las críticas de Junts, que advertía que era una solución insostenible económicamente si se pretendía generalizar para todos los inmuebles que estaban afectados en la ciudad. Y también hablaba del sindicato de inquilinos, que aunque había celebrado en cierta forma esta compra como una pequeña victoria, también consideraba que había sido demasiado permisivo el ayuntamiento y que además había pagado demasiado por el edificio. Pero toda la idea y el experimento que había llevado Barcelona con esta solución para la Casa Orsola, que se había convertido en un auténtico símbolo de la crisis de la vivienda, pues había abierto la vía a otra lucha contra la especulación inmobiliaria que de momento ha llamado la atención de la agencia estadounidense. También hemos visto en The Telegraph, además huyendo del sensacionalismo y del victimismo, los motivos por los que la gente está harta del turismo de masas en España. Sí, fíjate que la prensa británica lleva varias semanas, llevan desde todo 2024 haciéndose eco de todas estas manifestaciones contra el turismo, de todas estas acciones, incluso de algunas de las normas que en España que han dificultado o que han, complicado la vida a algunos turistas, incluso de estas palabras o de estos anuncios de Pedro Sánchez de que iba a gravar con un 100% de impuestos la compra de viviendas por parte de extranjeros fuera de la Unión Europea. En general, la prensa británica ha sido bastante nacionalista y un poco victimista a la hora de señalar que les estaban persiguiendo y que había una campaña en su contra. Y por eso es interesante este artículo en The Telegraph, en uno de los diarios más conocidos de Reino Unido. No es un tabloide, es uno de los diarios más o menos serios y con cierto prestigio. Se le considera un poco más centrado, más de derechas o
o en un ámbito así más conservador, pero Joe Coley, que es uno de sus redactores, pues redacta este artículo que intenta explicar un poco la auténtica razón por la que en España están un poco hartos dice de los turistas británicos, aunque explica que realmente el malestar es más general, ¿no? Y más allá de señalar pues es algún tipo de persecución contra los británicos, explica por qué realmente el turismo masivo está generando tantos problemas en numerosas ciudades españolas, ¿no? Explica que entre otras cosas no se trata tanto de una cosa marginal, sino que realmente cada vez más residentes de ciudades pues sienten que ya no son suyas, ¿no? Que todos los servicios se están poniendo al servicio del turismo, que para empezar tienen problemas para acceder a viviendas, pero también incluso a comercios de barrio, que todas estas grandes cifras de turismo, estos grandes récords y de grandes desembolsos se combinan con una precariedad y con una dificultad para encontrar trabajo y sobre todo para encontrar vivienda en muchos sitios. Intenta señalar cómo realmente la industria del turismo en España está en un punto de inflexión y España necesita encontrar un equilibrio que permita, porque además explica también en el artículo que además el peso del turismo económico, el peso en el Producto Interior Bruto es cada vez más grande y con estas cifras del año pasado pues se consolida, pero claramente España no puede dejar que el turismo siga sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control, porque está generando tanto malestar y una crisis tan importante para la población que va a tener que buscar un punto intermedio que permita que el turismo se siga desarrollando y siga haciendo de España pues uno de los países de referencia en este campo, pero que al mismo tiempo se recojan o se queden más protegidos sus ciudadanos, especialmente los menos favorecidos, y que en algunas localidades muy turísticas, menciona por ejemplo los casos de Alicante, de Canarias o de Barcelona también, pues están afrontando o están viendo las consecuencias que tiene también esta tendencia y esta avalancha de turistas. También en la revista Rolling Stone se fijaban en nuestro país en la figura de Pablo Hasél, el caso que desencadenó tantas protestas por la libertad de expresión y sigue en la cárcel. Sí, la verdad, era una de las cosas que de hecho destacaba este reportaje en la prestigiosa revista estadounidense, que es que Pablo Hasél sigue encarcelado, ¿no? Se cumplen, de hecho, el pasado 16 de febrero se cumplieron 4 años de su entrada en prisión, y pues esta efeméride servía a la revista estadounidense para recordar un poco su caso, para volver a llamar la atención y para recordar que seguía en la cárcel, que es verdad que destacaban que hay mucha gente en España, me incluyo, yo no recordaba, no tenía conciencia de que Pablo Hasél seguía en la cárcel. Le explican un poquito en qué consistió su caso, ¿no? Cómo desde 2018 tenía problemas por sus canciones contra la monarquía, contra la policía, que le habían valido pues una serie de querellas y una serie de condenas judiciales que le habían realmente provocado que fuera sentenciado a 2 años de cárcel. Explicaba que había sido básicamente por sus letras y algunos mensajes que había publicado en Twitter, y que esto había generado bastante revuelo en España, ¿no? Luego es verdad que también mencionaba pues el atrincheramiento que protagonizó en 2021 para evitar su encarcelamiento, y que además hubo ahí algunas agresiones, y explicaba que también se habían añadido algunos otros cargos, pero destacaba que realmente había entrado en la cárcel básicamente por las letras de sus canciones y por algunos de sus mensajes pues denunciando la corrupción en la Casa Real o en la policía. Y pues recordaba que todo esto, que todo este caso había coincidido, y lo decía tal cual la revista, con una especie de represión en España, que además mencionaba también la ley Mordaza y todo un contexto de realmente que había habido pues que había quedado un poco cuestionada la libertad de expresión, la libertad artística en España. Recordaba que además el caso de Pablo Hasél se convirtió un poco en, lo decía, el pararrayos o algo así, como uno de los símbolos de esta lucha, que hubo figuras tan importantes como Javier Bardem, como Pedro Almodóvar o Joan Manuel Serrat, que habían firmado un manifiesto en apoyo a su caso, pero que finalmente Hasél había entrado en la cárcel y seguía en la cárcel, ¿no? Y también destacaba la revista estadounidense
que había un intento de recordar su caso y de volver a poner de relieve o reivindicar la necesidad de seguir luchando por la libertad de expresión. Había una canción que estaba intentando promocionarse, incluso llegar a una audiencia internacional para recordar la existencia de Pablo Hasél, de este rapero catalán que llevaba ya 4 años en la cárcel en España y que había sido uno de los símbolos de la lucha por la libertad de expresión. Os juro que me he estado intentando resistir a este capítulo, a esta cosa. No sé cómo, me ha sorprendido mucho que me lo sugirieras siquiera. El fenómeno viral de la Isla de las Tentaciones. Creo que la irrupción, ¿cómo se llama el personaje? Montoya. De Montoya ha provocado incluso la curiosidad, la singularidad en los medios de comunicación internacionales. O sea, bueno, sirve para también, como siempre decimos, que vemos cómo se proyecta la imagen de España en el exterior a través de estos artículos. Bueno, hay que ceder ante lo inevitable. ¿Qué pasa? ¿Que ha tenido un mogollón de repercusión o qué? Pues ha tenido muchísima repercusión, pero es que hasta la BBC, nada menos que la BBC, le ha dedicado un reportaje con ese titular. Además, Montoya, por favor, ¿no? Un poco recordando el vídeo que, bueno, pues que, no sé, a lo mejor hay algún miembro de la Resistencia que no está familiarizado con este, pero lo que explica la BBC es que realmente se ha convertido en un fenómeno viral que ha roto Internet y que ha llegado a buena parte del planeta, ¿no? Esta reacción de este concursante andaluz que en este programa de la Isla de las Tentaciones, pues ante la infidelidad de su novia, pues bueno, tuvo una especie de escapada por la playa, en fin, todo el vídeo que si algún resistente no lo conoce y tiene interés lo puede encontrar, si no, no pasa nada, pero que sepa que el fenómeno ha alcanzado tanta popularidad en Internet que ha llegado hasta la BBC, que le dedica un reportaje. Van un poquito más allá, no se limitan solamente al fenómeno viral o digamos a todos los memes y a todas las reacciones que ha generado en España y en buena parte de Europa también. Creo que hasta ha llegado a la NBA y en fin ha tenido ahí una repercusión, pero la BBC intenta explicar en qué consiste, habla incluso con uno de los productores de la Isla de las Tentaciones, hace incluso un símil con un concurso similar que existe en Reino Unido que se llama Love Island y luego al final hay un aspecto que también es interesante, ¿no? que habla un poquito del el peligro que tienen estos realities, especialmente cuando además convierten a personas de la calle en algo así como en estrellas globales, el problema que puede surgir con realmente la realidad o la situación psicológica, ¿no? Y en este sentido destaca que, por ejemplo, en Reino Unido había cierta polémica con este asunto porque algunos concursantes que se habían convertido también en fenómenos virales se habían suicidado, habían terminado muertos, y explicaba un poquito cómo en España pues este era uno de los asuntos que empezaba a estar también en el foco, y cómo pues desde el programa se aseguraba que había atención psicológica, pero era uno de los asuntos que también llamaba la atención de la televisión británica al hacerse eco de este llamativo caso. Es que tiene muchos ingredientes. Estamos viviendo una época, un mundo fascinante en todo caso, porque se mezcla lo que nos provoca un cierto, pues nos agarra desde las tripas, y claro, de pronto una escena que yo no sé cuánto tiene de real, de no, ni me interesa mucho, ni he seguido nada del programa, pero evidentemente no me he podido abstraer de lo que es protagonista en las redes sociales constantemente. Pero es verdad que una persona que asiste a un concurso vea la infidelidad de su pareja en directo y que toda España lo esté viendo, y que entonces eso nos muestre la cosa esta costumbrista, también la cosa enraizada de los celos, que todo eso se exhiba por televisión, que a los tipos se les convierta en protagonistas en eso, pero a la vez se han hecho hiperfamosos gracias a esta situación, gracias a la reacción durante la situación, que al final cuando uno va a esos programas supongo que lo que anhela, lo que aspira es a ser súper famoso, así que todo tiene como muchas caras, ¿no? Y luego vendrá el capítulo de los juguetes rotos, ¿no? ¿Qué pasa cuando pase el tiempo ante unos espectadores que además necesitan más madera que la guerra? Y esto mañana será una anécdota que nadie se acordará, igual que quien me pone la pierna encima, ¿no? Que quedará
también en los anales en el ano de la televisión, en la parte anal de la televisión. Pero todas estas cosas es verdad que es que retratan un tiempo que vivimos entre el meme, el espectáculo, entre la gran guerra, la gran batalla que se está librando por la atención, por el entretenimiento, porque no dediques un minuto más a TikTok porque mira lo que está pasando en la Isla de las Tentaciones, pero inmediatamente aparece YouTube otra cosa. Es una locura. Pues sí, la verdad es que realmente te deja casi sin capacidad de reacción, ¿no? Digamos, es un poco el atontamiento continuo y luego el hecho eso de que un acontecimiento así en apariencia pues bastante marginal alcance esta dimensión también indica un poco el mundo tan global en el que vivimos. Que estén hablando de este caso en la BBC o en otros medios internacionales, pues también dice bastante del mundo en el que vivimos y de los peligros que tiene, o las posibilidades también, según cómo... Si nos dejáramos arrastrar por esta cosa de la fatalidad, madre mía, pero si es que estaban ahí haciendo, es que no había visto la imagen completa, también te digo, estaban ahí en plenas, ¡qué suerte! En plenas cosas, madre, ¿cómo está la cosa por el universo global, por la esta? Pero bueno, llega hasta la BBC, o sea que ya, aunque solo sea por la imagen que está proyectando de este país, de nuestro país, de esta nuestra pequeña España en el exterior, pues bueno, formamos parte por lo menos del universo de intereses compartido. Pues Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre, muchísimas gracias. Como siempre, gracias a la Resistencia. Un abrazo a todas. Bueno, tiempo para acercarse a la librería de la cafetera para coger algún ejemplar de los que nos hacéis llegar y compartimos con los oyentes de este programa El ataque de las cabras. Clara Nuño, muy buenos días. Muy buenos días, cafetera. Nuestra bibliotecaria oficial, nuestra librera. ¿Te gustaría ser librera? Me gustaría ser editora más que librera, fíjate tú. Pues a mí librero. Yo te vendo los libros que edites. Vale, me parece bien, tenemos un buen pacto ahí. Sí, porque tiene que ser un trabajo muy, primero, pausado, agradable, participar un poquito de cómo le construyes el imaginario a la gente y de qué libros les recomiendas. Porque tú nos recomendabas El ataque de las cabras de Laura Chivite. Sí, es un libro que está recién salido del horno, de hecho se pone a la venta estos días en España. Y es la primera novela de Laura Chivite, una autora pamplonica nacida en 1995, que debutó con el sello Caballo de Troya con un libro de relatos que se llama Gente que ríe y que en 2022 le hizo ganar el premio Ojo Crítico de narrativa. Y con El ataque de las cabras es una novela en la que yo me he reído muchísimo. Te cuenta la relación de una sobrina y una tía, todo está contado desde la perspectiva de la sobrina menor de edad, adolescente en el bachillerato, que de repente le llama a la hermana de su madre, con quien no se habla, para decirle que se van de paseo un domingo al monte porque se acaba de divorciar y todas sus amigas le han dicho que no. Entonces dice, va, pues yo cojo y tiro de mi sobrina. Y ahí empiezan a tener una relación tía-sobrina muy particular que ella va recordando a lo largo de los años, porque es una novela en la que se mezclan pues todas las movidas que hay en las familias, metidas en una familia que es muy excesiva, con telequinesis, vampiros y mucho, mucho humor negro. O sea que te has disfrutado y te has reído. He disfrutado y he reído. Esta es una novela muy fácil de leer y de gozarla bastante, la verdad. Bueno, pues es el libro de Laura Chivite. Hablamos con la autora. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. El ataque de las cabras en Penguin Libros. Laura Chivite, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos, Laura, y con este ataque de las cabras. Mira, sabes que en la cafetera hacemos una suerte de presentaciones, siempre con un autor, delante de los oyentes que están por aquí difuminados a tu alrededor. Te vamos a pedir que, en primer lugar, que nos hagas una pequeña aproximación, una sinopsis con lo que nos vamos a encontrar. Genial, qué difícil siempre una sinopsis, ¿no? Además, este libro que es un poco un disparate con mil cosas, pero bueno, yo lo que diría sobre todo trata de la relación entre una tía y su sobrina en los 2 años en los que la sobrina es adolescente y luego pasan una década sin verse por una serie de conflictos familiares y se reencuentran en Madrid tiempo después
Y todo esto se entremezcla con la fábula de una cabra parlante y ocurren cosas con ella, ¿no? Y nada, yo creo que destacaría que todo está contado como desde el humor, a veces absurdo, a veces mordaz, pero bueno, diría que desde el humor. Tienes una cabra parlante que se mete en mitad de la narración y de la historia. Entonces, ¿por qué una cabra? ¿Qué te interesa a ti de las cabras? ¿Qué me interesa de las cabras? Diría que todo. Me gustan mucho los animales en general. Y entonces me apetecía como jugar con un animal parlante. Y las cabras como tienen este toque entre satánico, perturbador, chiflado, ¿no? Que escalan paredes verticales. Bueno, son muy, muy aleatorias ellas, muy raras, y todos estos adjetivos creo que me remiten a mí también. Entonces como que de todos los animales elegí este por estas razones. Además también, como soy del País Vasco, siempre me he criado viendo bastantes cabras, entonces creo que las tengo inevitablemente en mi imaginario. Además, tu cabra protagonista, que se llama Juana, acaba en una prestigiosísima escuela de cine hablando de Kaurismäki y de Kurosawa. ¿Qué hace que se junten las cabras y el cine? Total, yo creo que quería hablar de cine porque lo tengo siempre muy presente en mi escritura, bueno, y en mi vida en general, ¿no? Y temía mucho, creo que ser pedante o ser pretenciosa, ¿no? Entonces pensé que tal vez si lo ponía en la boca de una cabra y en un esta negra totalmente inverosímil y surrealista, ¿no? Sonaría menos pedante, o sea, lo utilicé un poco como una máscara, como un disfraz para poder soltar todo eso. ¿Y en qué momento decidiste mezclar una historia al estilo Elige tu propia aventura, los libros estos que en los 90 y principios de los 2000 se pusieron muy de moda, con los hitos de una familia desestructurada que está empezando o está intentando encontrarse? Pues como tantas cosas en la escritura, no nacen de una decisión consciente, sino que un poco se van hilvanando las ideas en tu cabeza y de pronto tienes un resultado que incluso a ti misma te puede sorprender, ¿no? Entonces tampoco fue una decisión muy consciente y luego a posteriori sí que lo miré, ¿no? Y me di cuenta de que me interesaba mucho también la parte lúdica, o sea, me interesaba mucho trazar este puente entre tragedia o conflicto, por decirlo de algún modo, y juego, ¿no? Y entonces por eso fui intercalando esta cabra con este pasado familiar un poco rocambolesco, como lo son siempre los pasados familiares. He leído que creciste rodeada de libros, pero que no cogiste ninguno, decían en el ABC, hasta que tenías 15 años. ¿Y por qué? Sí. La verdad que he tenido la suerte de crecer con muchos libros. Mis padres son grandes lectores, también escritores. Y yo creo que en parte por llevar la contraria, la verdad, siempre me ha gustado mucho llevar la contraria, y, o sea, como por rebeldía, ¿no? Y también por desinterés, tal vez, no lo sé. Me gustaba mucho el cine, entonces veía muchas películas, bueno, estaba bastante despistada de la vida en general y entonces no fui una niña muy lectora, y fui o sea, sí que había leído libros, pero no como estas niñas lectoras, ¿no? Voraces, y sin embargo en la adolescencia, alrededor de los 14 y 15 años, es cuando me aficioné a leer y vi ahí como todo un mundo, ¿no? O sea, vi como todo lo que te puede dar la literatura y sobre todo siendo una adolescente, cómo te ayuda a entenderte a ti misma o a darte cuenta de que no pasa nada por no entenderte a ti misma. Y lo de que todos los escritores son unos mentirosos, no sé si ha sido una confesión. Ya, bueno, estas son frases un poco que se sueltan, ¿no? Sí. O sea, se sueltan como eso te pasa por soltarla, claro, luego la han sacado, la han enmarcado en el... Claro, siempre ocurre esto con los titulares. No me parece mal, me parece bien, o sea, sí, mantengo esto que dije, pero como que a veces sueltas frases un poco al azar y de pronto se convierten en sentencias y una misma se asusta, ¿no? Los escritores somos unos mentirosos, las escritoras somos unas mentirosas en tanto que inventamos, ¿no? En tanto que inventamos mundos y un poco transformamos la realidad y la memoria para crear narraciones
pero por otro lado, ¿quién no lo hace, ¿no? O sea, yo creo que toda narración o cada vez que revisitas un recuerdo tiene parte de mentira, en tanto que lo estás transformando en otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que el titular también podría haber sido todo el mundo es un mentiroso. Vivimos en una sociedad de mentirosos. Sí. Lo que vertebra tu libro y la motivación principal es hablar de la familia y las movidas familiares que tiene todo el mundo. Entonces, ¿qué te interesa a ti de la familia o de esta familia de gente un poco loca, un poco graciosa, un poco desquiciada? Sí, sobre todo desquiciada, ¿no? Me gustan mucho los personajes desquiciados y la gente totalmente desquiciada en general. Igual no tanto para tenerla cerca, pero sí para escribir sobre ella. Y toda la parte de la familia y tal es ficción. O sea, mi familia no es así, ni existe una tía Lidia y tal. Pero, no sé, siempre me han gustado mucho como las películas y los libros acerca de familias, ¿no? Acerca de cómo un grupo de personas que no ha elegido estar cerca siente la obligación de estar cerca, ¿no? Como que no ocurre en ningún otro momento de la vida, o sea, quizás con los compañeros de trabajo, pero bueno, ahí te puedes desentender mejor porque no tienes que fingir ni forzar ningún cariño. Entonces, la familia me parece algo tan natural y antinatural al mismo tiempo, como un poco paradójico esto que digo, pero sí, ¿no? Como que en las Navidades de pronto estás cenando con un grupo de personas, o sea, yo tengo una familia muy querida, les quiero mucho, ¿no? Pero como que en general la gente se reúne con un grupo de personas con las que habitualmente no tienen nada que ver, ni siquiera se entiende, ni siquiera se caen bien, pero sin embargo se siguen haciendo estos rituales como de mantenerse unidos, ¿no? Entonces, inevitablemente surgen conflictos y todo lo que tiene que ver con herencias, por ejemplo, ¿no? Ahí se montan unos percales impresionantes y la gente acaba como el Rosario de la Aurora porque, claro, son como pues dos ratas peleándose por un churro, ¿no? Como este meme. Y muchas veces creo que las familias acaban siendo estas dos ratas peleándose por un churro. Y hablando de las familias, normalmente en la literatura se suele hablar de las madres, los padres, los hijos, los lazos filiales, pero tú aquí te centras en las figuras que están un poco en las esquinas, que son los tíos, que están siempre ahí, pero muchas veces no llegas a conocer o no sabes qué persona es tu tío o tu tía. Háblame de por qué la relación tía-sobrina en tu novela. Bueno, por varias razones. Para empezar, porque como has dicho, siempre es una figura que ha estado en los márgenes, donde nunca se ha puesto el foco, ¿no? Entonces como que me apeteció un poco poner el foco ahí. Además tengo tías muy queridas y por eso decidí narrar como esta relación entre una tía y su sobrina, un poco por lo inexplorado del asunto y también porque por esta figura de la tía lesbiana, ¿no? Por ejemplo, o el tío gay, como lo queer de estos tíos y tías que siempre han estado en nuestro imaginario como entendidas como, por ejemplo, la tía soltera, ¿no? O la tía que vive con su amiga, como que nunca se ha dicho del todo el lesbiana, ¿no? O el gay. Y en este caso, pues me apetecía que fuera el centro de la narración, ¿no? ¿Quién es esta tía que estuvo casada con otra mujer y que es un referente para su sobrina que luego acaba siendo también queer, ¿no? Y entonces, como también en la película está de 20.000 especies de abejas, ¿no? Que es extraordinaria, ahí también vemos la figura de la tía y es la única persona que entiende a la niña desde el principio, ¿no? Y habitualmente estas tías y tíos siempre son como un gran apoyo, no tienen tanta responsabilidad, por eso pueden permitirse más libertad. No sé, por todo esto elegí la tía y la sobrina. Y también tienes mucho juego en tu novela porque hay cosas sobrenaturales, hay telequinesis, hay vampiros, pero luego también hay una macrogranja en Soria. Entonces cuéntame un poco cómo decidiste lanzar los dados y dijiste voy a meterlo todo aquí. Voy a meterlo todo aquí, ¿no? Nuevamente, como te decía antes, no fue una decisión consciente, creo que es un poco para bien y para mal cómo funciona mi cabeza. Entonces sí que me apetecía mucho narrar cosas cotidianas. Me parece que luego la novela en realidad es muy cotidiana y estos elementos fantásticos yo creo que funcionan más bien como metáfora, ¿no? O sea, que no son en absoluto el centro de
relato ni algo en lo que hacer demasiado hincapié, sino que funcionan a veces lo fantástico o lo surrealista nos sirve más para entender la realidad, ¿no? Y entonces me apetecía que, por ejemplo, para describir este sentir de tía Lidia o esta personalidad suya tan alocada, tuviese un poder especial que además solo se manifiesta cuando está triste, ¿no? Como que a través de este elemento fantástico creo que podíamos entender mejor a la tía Lidia. Y hay un elemento también de tu novela que es el papel de los hombres que están en el margen de la narración, que son parte del escenario, están en las afueras. Esta es una historia fundamentalmente de mujeres. ¿Ha sido una decisión consciente? ¿Te ha salido así? Cuéntanos un poco sobre esto. Tampoco he sido muy consciente. Yo en mi vida he estado siempre muy rodeada de mujeres, vivo muy rodeada de mujeres. Entonces, inevitablemente, pues la historia que construí fue así, ¿no? También hay algunos hombres en mi vida y los hombres que hay en mi vida pues son hombres buenos. Entonces, de algún modo, los que aparecen en la novela, aunque sean de una manera totalmente anecdótica, pero sí que son hombres buenos, ¿no? Entonces, sí, creo que es un reflejo de mi propia vida, como diría que un 90% mujeres y un 10% o un 5% de algunos hombres buenos. Y hablando de mujeres, pones el foco a lo largo de la narración por parte de la admiración de la narradora, que es la sobrina, en las amistades femeninas y las amistades de la tía y cómo esos son los vínculos fuertes que muchas veces sostienen a las personas, la amistad. Sí, totalmente. Para mí la amistad siempre ha sido lo más importante. He tenido la suerte de tener siempre muy, muy buenas amigas, ¿no? Y me parece que es, no sé, algo de lo que estar verdaderamente agradecida. Y ahora además siento que en ficción y en no ficción se está poniendo mucho el foco ahí, ¿no? En las amistades, en la amistad en general. Y luego que claro que las amistades también tienen sus esquinas, ¿no? También tienen, bueno, hay que trabajarlas. No es como que te viene todo dado, ya, genial, son estupendas, pero sí que me parecen muy, muy importantes. Vivo con amigas, me imagino viviendo con amigas, no sé, me interesaba mucho también como narrar un personaje que mirase con ojos muy deseantes la amistad femenina que ve en personas adultas, ¿no? Y es verdad que lo que te dan las amigas pues es algo muy, muy dorado, ¿no? Pues es Laura Chivite, El ataque de las cabras, editado por Penguin Libros. Laura Chivite, gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras, que vaya genial. Un abrazo, Laura. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Hoy, por fin, sí, hoy sí es el momento, No de hablar de Star Wars, que también sería un buen momento, que por cierto hay una serie nueva de Star Wars, lo que pasa es que yo ya he perdido la cuenta porque han hecho tantas semisecuelas que ya la última ni siquiera he empezado a verla, pero no, digo porque por fin una serie que no es especialmente desasosegante, aunque tiene algunos momentos duretas, Yellowstone, esta serie de televisión que protagoniza Kevin Costner, que cuenta la historia de una saga familiar propietaria de una gran finca en el
junto al Parque Yellowstone, un gran rancho de ganado y todas las vivencias de esta familia. A mí, te diré, Ana, que es de las pocas series que me han atrapado, la cogí sin mucho interés y oye, me está encantando, estoy casi acabándola. Pero creí que la habíamos contado aquí en el programa. Estamos fíjate. de acuerdo. No lo habíamos comentado y además estamos de acuerdo. Sí. Paren las rotativas, es noticia. Sí, yo estoy enganchadísima. Dicen que es, junto con Perdidos, la mejor serie de la historia. Yo no comparto el titular de Perdidos y tampoco pero es verdad que me tiene fascinada. Hay que decir, Fer, que es un poquito culebrón maravilloso, ¿no? Sí, ¿no te parece? Sí, es un culebrón muy bien hecho. Claro, es una saga familiar, una batalla por el poder. Y por el poder, por la herencia, por todo esto, pero también es una llamada, fíjate, es muy curioso porque tiene una dualidad así. Por una parte expresa un amor a los orígenes, a la vida en el campo, al respeto a la tierra. Por otra parte es cruenta como la naturaleza, pero además que son asesinos en serie, quiero decir que tampoco, o sea, no se cortan, no quiero hacer spoilers, pero no se cortan. Si hay que liquidarse a alguien y tirarlo por un y esconderlo para que se lo coman los coyotes, lo hacen, o sea que no tienen ningún impedimento, pero es como la vida del cowboy, pero llevada a nuestro tiempo, ¿no? O sea, el tiempo rudo el tiempo sin ley. Yo cuando empecé, justo antes de verla me pasó un poco como a ti, fíjate que es de 2018 y yo he llegado ahora, es verdad que ahora la ha colgado entera Netflix, pero pensé que iba a haber una serie de época, pensé que estaba ambientada en otro momento y mi sorpresa ha sido que no, que es contemporánea, es de ahora, efectivamente habla mucho de luchas de poder, me ha recordado mucho, es como una especie de versión nueva de Succession, ¿te acuerdas? Sí, aquella familia peleando por el poder, y esta en parte tiene además personajes muy parecidos, tiene a la hija, en Succession era un papel muy importante, tiene al hijo presuntamente que es el elegido, pero que hay otro ahí también, me ha recordado mucho a Succession, pero es verdad que esperaba una serie de época, es como digo contemporánea y tiene mucho que ver con luchas de poder internas y también por el territorio, pero mi sorpresa ha sido, Fer, yo no sé si tú sabías que en esta culebrón de la familia Dutton, ¿no? que es la que cuenta, los creadores, como ha sido un gran éxito y lo han petado, dicho mal y rápido, sus creadores han hecho, Sheridan y Linson, una precuela o una especie de spin-off con otras dos series que yo todavía no he visto, quizá tú sí, porque yo Yellowstone estoy todavía en la primera temporada de todas las que tiene, y hay otras dos series que tienen que ver con lo mismo, que es 1883 y 1923, o sea, ya directamente te ubican en los años previos a la llegada de esta otra familia. Es decir, es una suerte de Juego de Tronos en el que nos han hecho también una precuela para entender de dónde viene esta familia, porque es verdad que hay mucho de, pues eso, en América Primal, cuando quien la haya visto, también hay mucho de Utah y de ciertas zonas de Montana de Estados Unidos para entender también un poco los dramas americanos, ¿no? Con la tierra. Te juro que estoy viviendo un revival porque es que juraría que la hemos comentado o de alguna manera, por lo menos en algún momento hemos estado hablando de esta serie, porque creo que incluso nace de otra serie de televisión, también del oeste, que cuenta la parte, no sé si está o se inspira, no sé si es exactamente sobre la familia Dutton, no sé si es, pero yo estoy viviendo un revival. Pero es que en American Primal, que también un día hablamos de ella, habla también de las luchas por los territorios, pero es más de los mormones y de Utah. Aquí no, aquí estamos hablando de un rancho que pelea de alguna manera con las reservas indias. Y una cosa que me gusta de la serie, no sé si tú tienes la misma sensación, es que no están claros los buenos y los malos, es decir, en todas partes hay buenos y malos y, como tú bien dices, hay poca alma en algunos de ellos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Aunque algunos apuntan a tener alma, desde luego, entre los personajes, y luego creo que la recuperación de Kevin Costner de nuevo en esa primera línea del protagonismo que tiene en esta serie como patriarca, le sitúa otra vez de nuevo, durante muchos años lo fue, en un actor que aquí me parece que es su mejor papel desde hace años, seguro, vamos. Fíjate que hablábamos esta semana con Pepe Villuela, que va a interpretar a Picasso, no sé si en una serie o en una película, en una serie de televisión o en una película, pero decía, claro, la complejidad es que como ser humano tiene un perfil y una aproximación, y como artista tiene otra muy diferente, y esa dualidad, esa complejidad en los personajes, y concluíamos que como persona es un debate, pero como personaje es maravilloso para un actor, porque vive conflictos, tiene una parte muy oscura, pero a la vez tiene una parte muy luminosa.
creo que en el caso de John Dutton, el personaje de Yellowstone, le ocurre un poco lo mismo. Te enamoras porque tiene una capacidad para amar el bosque, el campo, la tierra, los animales. A la vez es cruel cuando tiene que matar, por supuesto carnívoro y desprecia, pero a la vez ama a su ganado, a la vez que es instrumental porque lo utiliza lógicamente para lo que lo utiliza, ¿no? Y tiene esa dualidad de cosas que dices, bueno, sí, está matando a alguien con sus propias manos o enviando a alguien a quien lo asesine, pero paralelamente tiene tal amor por su tierra, por sus raíces, por su historia familiar. Está muy bien retratada la complejidad del personaje, ¿no? Y creo que eso lo hace bastante completa. A mí me ha gustado esa dualidad, ¿no? Como tú dices, hay ratos que no puedes evitar querer mucho al patriarca y cuando su lado oscuro aflora, pues lo contrario, ¿no? Pero me gusta porque habla mucho también de ese Estados Unidos que a veces aquí nos cuesta comprender. Lo pensaba estando allí en la toma de posesión de Trump hace un tiempo. Claro, hay una América que por supuesto no es la de Nueva York, ni siquiera la de Washington, o ni siquiera la de Bozeman, que es la ciudad que aparece en esta serie, ciudad universitaria, ciudad LGTBI, pero en un estado, Montana, donde la mayoría es muy trumpista. La mayoría del voto ha sido para Trump. Pero esa América que refleja la serie, donde tú vas con tu coche y durante kilómetros no te cruzas con nadie, si te quedas tirado o si tienes un incidente, no tienes nada que hacer, porque los servicios públicos, siempre hablamos de la sanidad, etcétera, pero es que ahí no hay nada, no hay ni transporte. Entonces, es un país enorme, los estados, algunos de ellos son enormes y están muy despoblados, y eso hace que la propia convivencia, bueno, ya no hablamos del tema armas, es decir, Montana, la autorización de armas es la que es. En la serie se refleja muy bien, todos van armados y todos van armados porque, como tú recordabas, se pueden encontrar con un coyote o con un oso. Y si le disparas a un oso que te está atacando, también puedes tener un problema legal. O sea que esa otra América que a veces no la tenemos tan en cuenta explica muy bien el voto a Trump. Y creo que la serie, sin hablar de política en este sentido, te ayuda a entender un poco también la psicología de ese voto que ha habido durante años, al principio con el primer Trump y ahora con este segundo. Pero también un poco el legado histórico. Es que del lejano oeste no hace tanto tiempo. De estas islas sin ley, claro, el rancho ocupa allí hasta donde alcanza la vista y más allá. Es un rancho gigantesco. Para moverse tienen un helicóptero, que retrata un poquito de eso. Y es un rancho, claro, al final es una familia, es el rancho más grande, tiene muchos recursos, venden ganado y compran y por lo tanto tienen mucho dinero, pero es un rancho deficitario. Cuando hacen cuentas en uno de los episodios, ya lo verás, no es un spoiler exactamente porque no es que sea relevante en la historia, pero digamos que no es que sean una familia de... Lo que pasa es que, claro, la herencia de eso, y además está muy reclamado porque hay mucha presión urbanística, allí quieren construir de todo, con lo cual ves a los constructores lo que están dispuestos a hacer para quedarse con el rancho, para arrebatárselo, las familias indias, también las comunidades indígenas que quieren recuperar lo que consideran que eran tierras suyas, y toda esa guerra que se libra en un sitio donde pueden manejar las armas, como dices, a su gusto, y matar y hacer en un mundo sin ley, como lo fue el lejano oeste, pero traído a nuestro tiempo y que ellos operan, pues, lógicamente sin que las autoridades se enteren, porque si se enteran. Pero a mí me recordaba mucho, fíjate, porque además mirándola desprejuiciadamente, ¿no? Yo que soy muy crítico, muy activista contra las corridas de toros, etcétera, pero me consta que los ganaderos, cuando están en las dehesas, caminando, viendo a los toros, acercándose, arrodillándose, cogiendo la tierra con sus manos, respirando la primavera, el cambio de temporada, en esa dualidad de ser humano frente a, oye, es capaz de hacer una cosa que yo considero que es casi criminal, ¿no? Y sin embargo, el amor por la tierra, el apego por esto, la conexión con las raíces, con algo tan profundo, tan prehistórico como todo esto, y evoca muy bien, la serie tiene un acercamiento parecido a eso. Y luego toda la saga familiar, que es brutal, o sea, los hijos que intentan quedarse con el imperio, que se pelean entre ellos y todo ese lío, ¿no? Pero es una serie estupenda. Sí, a mí me ha gustado mucho también y efectivamente si bajas la barrera de los prejuicios, esos que tú decías, en todos los sentidos conecta con esto otro que apuntábamos, ¿no? Que entiendes un poco ese ecosistema y cómo funcionan y cómo es difícil sacarles de ahí. Una cosa que a mí me sorprendió mucho viajando por esa zona hace no mucho en Estados Unidos por trabajo es el tema del cambio climático. Es decir, claro, a la gente que tiene esas camionetas y que trabaja todo el día, no digo los propietarios del ganado, no,
los que trabajan para los propietarios, explícale tú que esa camioneta está contaminando mucho. Que no digo que no haya que hacerlo, digo que es más difícil eso ahí que en el contexto europeo de una ciudad con sus servicios públicos como tenemos en España de transporte, con sus defectos también, no digo que no. Pero claro, es que allí las distancias son tan inmensas y la falta de servicio público es tan brutal que hasta las carreteras pues son otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no es una justificación, pero sí te da una explicación de cómo funciona. Yellowstone, ya tiene algún tiempo, creo que es del 18, fíjate, yo llego tardísimo. Sí, y tiene 4 temporadas, me parece, 3 o 4 temporadas, o sea que sí, 4 creo. Sí, 5, ¿no? Yo creo que ya llevan como 5 justo, 5 temporadas, sí. Así que muy recomendable. Pues Ana Pastor, Neutral, muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría. Peggy 18. Los videojuegos y el entretenimiento digital también en la cafetera cada semana, además es una de las secciones más participativas, siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo, porque es verdad que los oyentes nos van proponiendo cada semana algún tema, algún voluntario para hablarnos de un título que hayan jugado y recomendar aquí también, pues si no géneros, o hablar de las consolas o de cómo evoluciona el mundo de los videojuegos. Y esta semana Patricia Azares. Patricia, muy buenos días. Buenos días Fer, y buenos días a todo el mundo. Y me parece muy interesante el punto de partida, me parece muy interesante la propuesta que traías, porque es verdad que fíjate que hemos hablado semanas de todo tipo de videojuegos en todos estos meses, pero no habíamos hablado de los juegos de leer, que son casi aventuras gráficas, novelas visuales, ¿verdad? Esto como género que los vemos mucho en internet, pero también se editan para plataformas, para PC, para todo tipo de soportes, videojuegos que transcurren entre diálogos y conversaciones que tú vas manteniendo con los otros personajes, ¿no? Sí, tengo que decir que es uno de mis géneros favoritos porque, bueno, me gusta leer, creo que no es ningún secreto que me gusta mucho leer, me gustan mucho los juegos que tienen mucho texto en general, ¿vale? Pero las aventuras de este tipo son, bueno, todas descienden de un género muy antiguo de videojuegos que es la aventura conversacional, que son estas aventuras que son aventuras como las aventuras gráficas, lo que pasa que son solo texto en las que tú les tienes que describir lo que tienes que hacer, ¿vale? Tienes que decir, quiero ir a la derecha, quiero ir a la izquierda, pero tienes también las opciones de diálogo y las opciones de acción, coger no sé qué. Antes las aventuras, antes de que hubiera imágenes, funcionaban así, dando comandos, ¿vale? Diciéndole al propio juego qué era lo que querías hacer. Una de esas vertientes es la de, vale, pero yo estoy jugando un libro juego. ¿Te acuerdas de estos libros de Elige tu propia aventura, que eran rojitos? Bueno, pues eso tiene también su equivalente en videojuegos, que al final acaba desembocando en juegos de rol. Ya hemos traído ya hace mucho tiempo un juego de rol que es solo de texto, bueno, tiene también alguna cosa interactuable en pantalla, pero es fundamentalmente mucho leer, ¿vale? Que es Disco Elysium. Disco Elysium es un juego de rol, pero es un juego de rol de texto, ¿vale? Pues hay toda una serie hay una gama, hay juegos que son de cartas, yo tengo juegos de cartas en los que vas jugando una historia, ¿vale? Que son para ordenador, en los que tienes un mazo de cartas, en los que vas repartiendo, tienes una serie de reglas, hay una serie de cartas que puedes jugar que lo que hacen es ir desenvolviendo una historia, un nudillo de una historia, que tú vas decidiendo por dónde la quieres meter, por dónde quieres ir con ella, ¿vale? Qué elementos quieres jugar en esa historia. Como hay juegos de mesa que también son así, también hay juegos de mesa de cartas de materiales que también son de este estilo. Y luego tenemos visual novels, como este con el que vengo hoy, que son juegos que son un poco como pequeñas
juegos de animación, ¿vale? En las que hay un entorno que tú ves animado, hay un escenario, ¿vale? Hay personajes que tienen ciertas animaciones, es muy visual, por eso se suelen llamar visual novels, ¿vale? Que son muy visuales, no tienen tanta descripción de texto como podría tener un juego de rol como Disco Elysium, que tiene descripciones descripciones extensas de lo que estás haciendo. Son puramente diálogos, son aventuras conversacionales puras y duras en las que tú avanzas en las tramas, en una serie de tramas, en una serie de hilos, a base de conversar con los personajes. En vez de decirles lo que tienen que hacer o en vez de escuchar la descripción y tomar una acción teniendo en cuenta la descripción del entorno. Como puede ser, por ejemplo, pues eso, los juegos de rol en los que tú decides tirar un dado porque en el ambiente percibes que hay un ruido, por ejemplo, de un animal que no conoces, ¿vale? Que eso sería más o menos lo que tienes en un juego de rol de mesa, lo que pasa que escrito en un libro. Estas son mucho menos activas en este sentido, pero bueno, a veces tienen puzzles o a veces tienen alguna exploración de, por ejemplo, encontrar diferencias en una imagen. Hay pequeños minijuegos a lo largo de esas conversaciones que se van teniendo, pero son sobre todo historias de leer. Muchísimo. Aventuras de lectura y, claro, de estos vemos muchos que circulan a través de internet. Son juegos relajados, no son especialmente dramáticos. Hay muchas historias románticas de citas, por ejemplo, ¿no? Para seducir a personajes, vas eligiendo las respuestas y en la medida en la que vayas avanzando, pues vas consiguiendo la conquista o no. También hay historias de miedo, ¿no? Sí, de hecho hay historias que son románticas y de miedo. Mira, de este estilo de visual novels hay una muy famosa igual que con el que vengo hoy, que es el de Coffee Talk. Este también lo tienes en montones de plataformas, en Switch, en la Play, en el ordenador, ¿vale? Que se llama Doki Doki Literature Club, me parece que se llama, que es un dating sim, que es como se llaman estas que son románticas, en las que tú intentas romancear, ¿vale? Tener una relación de algún tipo con algún personaje que a ti te llame la atención, pero también tienes un elemento de misterio, que es, de hecho, un género muy, muy común en estas visual novels, el tema del misterio, porque hay muchísimas historias de detective, ¿vale? Muchísimas, montones de ellas, casi tantos o más que juegos de citas. Y luego tienes que es una historia es un poco spoilearlo, pero tienes también un poco de terror en esta historia, depende de por dónde vayas con ella, claro, porque estas historias tienen también sus ramificaciones. De ahí viene la parte que es un poco heredera de estos juegos como Elige tu propia aventura, ¿vale? Que tiene sus ramificaciones según cómo vayas jugando tu personaje. Hay más, por ejemplo, hay juegos, a ver, que estoy pensando. Claro, me decías, Detroit Become Human podría ser una mezcla de este género, claro, gráficamente muy desarrollado, muy evolucionado, pero sí, vas a través de una historia y dependiendo de las decisiones que vas tomando, de las conversaciones que vas manteniendo, se abre un hilo nuevo de la aventura o no. Y decías, en concreto, hay uno que es Coffee Talk, del año 2020, también que tiene una estética así retro, pixel art, y que va de una cafetería, de servir cafés, ¿no? Eso es un juego, es muy relajado, es un juego de tirarte a jugar en el sofá con la Switch, por ejemplo, ¿vale? Es un juego en el que tú eres el dueño o dueña, creo que era una dueña, pero no estoy segura de que te dé el género, de hecho, en una cafetería que abre por la noche en un Seattle de un universo fantástico. Es un Seattle que está en Washington, ¿vale? En Estados Unidos, pero es un universo un poco diferente en el que hay vampiros, hay extraterrestres, hay hombres lobos, hay sirenas, hay demonios, hay toda una serie, hay elfos también, hay toda una serie de seres que conviven con los humanos normales y corrientes y tienen sus historias y tienen sus problemas, ¿vale? Problemas que pueden ser normales de toda la vida, como por ejemplo los típicos problemas de un adolescente, problemas románticos de toda la vida, problemas que tienen que ver con el racismo, también problemas de índole política. Tienen una serie de problemas que los van contando allí en la cafetería, en la barra del bar. Es un juego en el que básicamente tú vas a escuchar y vas a conversar con los clientes que llegan al bar
y van a contarte sus historias, como hace pues un camarero en una cafetería, básicamente, que tiene que aguantar a los clientes a veces que les está dando un poco la turra en la cafetería. Lo que pasa que aquí además tienes que servirles el café. Ellos te van a dar una serie de pistas, me gusta esto, prepárame algo que tenga no sé qué. Y tú, en función de 4 características, me parece que tienes, y una serie de ingredientes, tienes que prepararles algo, y depende de las opciones que tú elijas en el diálogo y cómo les prepares el café, esos personajes van a reaccionar de una manera o de otra. Y puede que el desenlace entre partida y partida de una historia entre 2 clientes de la cafetería sea diferente, que varía dependiendo de cómo has tratado a ese cliente, de lo que le has servido y de los consejos que has ido dando o no en la cafetería, sentada en la barra del bar. A través de estas conversaciones, la estética es tipo serie anime, es como casi como cómic, ¿no? Sí, es una especie de cómic, es un poco, aparte de que es pixelar, que es eso, es este arte que intenta imitar a lo viejo, en este caso sería algo así como noventero, un tipo de imagen muy pixelada como noventera, pero obviamente es moderna, tiene una paleta de colores que en los 90 no podía haber, ¿vale? Visualmente, la verdad es que es muy bonito, porque tiene unos colores muy, muy bonitos. Y el estilo artístico es como de cartoon así americano, de serie de animación americana, pero también es como un poco serie de animación japonesa, como un poco cómic americano también. Está bastante guapo, la verdad. Visualmente es bastante bonito. No es que tenga unos alardes de animación de la leche, ¿vale? Pero visualmente la verdad es que es bastante bonito y ayuda también mucho el hecho de que a relajarse, ¿vale? Pues es que de verdad es un juego muy de estar jugando mientras estás conversando a alguien y estás leyendo la pantalla, o estar tirado en el sofá de relax con el ordenador en la panza o con la Switch en la mano, o tirado en el sofá con el mando de la Play mientras lo estás viendo en una pantalla grande, ¿vale? Y estás hablando pues con la pareja que tengas a tu lado, que esté haciendo sus cosas, ¿vale? Es un juego que no requiere que tengas una atención, espera por ti, ¿vale? El juego va a esperar por ti, no requiere que tengas la atención constante en el juego, pero te interesa lo suficiente como para seguir avanzando en él. Está bastante entretenido y ayuda mucho a la música, que es una música también... ¿sabes? Esta música lo-fi, que es una especie de jazz moderno, que es así electrónico, relajante, que es lo típico que se pone en muchos vídeos hoy por hoy. Cuando quieres tener algo así como muy de estar tranquilo, pues tienes también constantemente ese sonido de fondo que hace que el juego no dura mucho, debe de durar, no sé, unas 5 o 6 horas más o menos. Si eres una persona muy lenta jugando como yo, igual te dura alguna más, igual te dura hasta 8, pero es muy, muy, muy cortito, no dura demasiado. Entonces hace que esa experiencia sea, pues eso, muy relajante y que lo puedas dejar también en cualquier momento, porque vas pasando los días, o sea, no es, creo que son 14, 10 días los que dura el juego en cuanto a tiempo dentro del juego. Todas las historias se desarrollan en un tránsito de días y tú puedes ir avanzando y lo puedes dejar en cualquier día, en cualquier momento, o sea que no va a exigir que tú hagas la partida en una sola sentada, ni en 2 ni en 3. Puedes hacerla pausadamente también, porque ya te digo, el juego es muy relajado, es muy bonito, entra muy bien por los ojos y por los oídos y además, pues eso, puede que te interesen las historias que te están contando los clientes, que es probable que te interese alguna de ellas, te interese un poquitín a ver por dónde van los tiros, hacia dónde va a ir. Pues este videojuego Coffee Talk es un videojuego, una novela visual y un juego de leer. Está en todas las plataformas, se ha distribuido en todas, es barato, es corto, no lleva mucho tiempo y es otra forma de jugar a videojuegos, de entretenerse delante del ordenador. Pues Patricia Azares, gracias, Patricia. Nada, un placer pasarme por aquí otra vez.